¿Cómo están? Hoy día me escuché fuerte, de una, potente. Como la nieve que está afuera, ¿puede creerlo? Dios mío, ¿qué está pasando con esta primavera? Yo que ya estaba listo para irme a unas vacaciones de verano, pero todavía no se va a poder, ¿cierto? Hay que esperar. Hoy estamos en el último domingo de este mes, terminando esta serie que comenzamos llamada eh, Parálisis espiritual. Y un poco para que podamos entender todo esto, la parálisis tiene que ver con que muchas veces en nuestra vida espiritual nos quedamos estancados y por ende no podemos avanzar, no podemos crecer y no nos podemos movilizar a donde Dios quiere llevarnos, que esta para mí es la parte más importante, donde Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros. Ahora, la semana pasada yo comenzaba con una pregunta y quiero hacer lo mismo esta semana. Y la pregunta es esta: ¿qué te paraliza? ¿Qué es lo que te paraliza a ti de manera personal? Puede ser una circunstancia, por ejemplo, solucionar el conflicto que hay. Ese conflicto que hay te tiene paralizado, entonces no vas y lo solucionas. O puede ser pedir el aumento. Estás paralizado y estás esperando porque no quieres pedir el aumento. Hay algo que te detiene, ¿ok? O puede ser invitarla a salir o invitarlo a salir. O quizás comprar el anillo. ¿Qué te paraliza? ¿Ok? Pensar que, por ejemplo, va a cambiar y en algún minuto va a dejar de ser este hombre abusivo, entonces no voy a decir absolutamente nada. ¿Qué te paraliza? Ahora, el problema es que lo mismo que me puede paralizar, a la misma vez me puede movilizar. ¿Ok? Y aquí quiero que entienda algo, porque dentro de todo esto hay un concepto. La parálisis tiene una raíz. Y es lo que quiero que podamos analizar hoy día al terminar este mensaje. ¿Cuál es la raíz de la parálisis? Y hay una historia en los evangelios que se nos presentan y que de hecho lo presentan tres de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos presentan esta historia muy interesante en donde quizás es una historia sumamente conocida. Y cuando la observemos vamos a ver cómo podemos entender esta idea de la parálisis y cómo yo puedo usar esta circunstancia en vez de paralizarme, movilizarme. ¿Ok? Y, y vamos a analizarlo desde el punto de vista de Marcos. Marcos nos va a presentar esta historia desde un concepto bien particular. Y Marcos, como él escribe a un grupo de personas que está en Roma, y al estar en Roma hay un concepto bien particular para los romanos en términos de autoridad. Entonces, yo se lo mencionaba hace un tiempo atrás, pero cada vez que se presenta a Jesucristo se presenta siempre con muchísimo poder. Se presenta con las cosas actúan automáticamente. Hay una respuesta desde lo natural y sobrenatural. Y esto es algo que vamos a ver en el día de hoy. En el capítulo 4, versículo 35 dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo seguían. Hay algo que tenemos que entender aquí. En primer lugar, tiene que ver con que Jesús, en verdad, en este punto tiene una fama ya bastante grande. Pero más aún, el contexto de estos versículos vienen de Jesús ha dado el sermón del monte. Al bajar del monte, Él hace ciertos milagros donde interactúa con personas, pero por sobre todas las cosas, algo que quiero que logramos entender es que al bajar ya está anocheciendo, ¿ok? Y por ende, en términos generales, ha sido un día largo para Jesús. Yo no sé si ha tenido ese tipo de días, en donde ha sido un día largo, un día donde desde el minuto en que despertó hasta ya el anochecer no ha parado de trabajar. ¿Cuántos han tenido ese tipo de días? ¿Ok? Donde uno quiere llegar a la casa, sentarse y comer, incluso, no sé si le ha pasado, no sé si le ha pasado esto, ¿ok? Donde usted prende el televisor y antes de que suene pum, pum, el Netflix, su cabeza golpea la almohada. Pum, pum. Ese es el sonido. ¿Ah?
ese no es chiste mío, lo escuché en otro lugar. ¿Por qué? Porque estoy sumamente cansado, en verdad estamos cansados. Y esto es súper importante porque esto es lo que está pasando y están entrando en esta barca, ¿ok? Entonces, hay que poner atención a esto por lo que va a suceder. Versículo 37 dice lo siguiente: pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Entonces, ninguno de los evangelios nos da un contexto de cuánto tiempo ha pasado, en qué área del lago se encuentran. Lo que sí, cada uno de ellos concuerdan es que es una tormenta feroz. O en términos generales, es una gran tormenta. ¿Ok? Y en este caso particular uno podría pensar, bueno, cuando empezó la tormenta, ¿por qué no se devolvieron a donde estaban? Quizás estaban a mitad del camino, quizás ya estaban por llegar al otro lado. No tenemos ese contexto. Entonces, pero lo que sí sabemos y que cada uno, como les decía, cada uno de los evangelios concuerdan, es que esta es una gran tormenta. Y aquí hay que entender algo. Esto es sumamente importante porque la tormenta en términos generales nos presenta una tipología o una idea de lo que son las circunstancias difíciles en la vida. Hay una imagen que se presenta constantemente, ya sea en los evangelios, pero en la vida en general, que se conectan con la tormenta. ¿Ok? La usamos como medios para explicar ciertos contextos en los que nos podemos encontrar. Por ejemplo, estoy pasando por una tormenta. O ha sido tormentoso. O esto me tiene atormentado. Se fijan que hay un concepto detrás de esta palabra. Y esto no es menor a la hora de los evangelios. Los evangelios utilizan este medio para darnos a entender el conflicto, el problema. Para que de alguna otra manera, cuando nosotros leamos esto, podamos entrar a un estado emocional y comprender lo que las personas que están experimentando esto de manera física están experimentando de manera emocional también. Hay preocupación, hay angustia. Y cuando estamos en tormentas, uno de los grandes protagonistas que se dan en medio de una tormenta y que es la raíz de toda parálisis, es el miedo. El miedo. Y el miedo es una emoción sumamente poderosa y necesaria, aunque no lo creas. Es una emoción necesaria porque de cierta manera me prepara para protegerme en medio de cierto peligro que yo puedo estar experimentando. ¿Ok? Entonces, el miedo es importante y Dios lo ha puesto, es algo que Dios ha creado para nosotros, para nuestro beneficio y para nuestra protección. Entonces, cuando yo me encuentro en una situación de miedo, tengo que entender que voy a enfrentar dos circunstancias particulares, quiera o no. El miedo me puede paralizar o movilizar. Una de dos. O el miedo me paraliza o me moviliza. ¿Ok? Y me va a predisponer y va a condicionar cada una de mis acciones. Dependiendo de cómo yo reaccione, lo que me provoque me va a disponer, me va a predisponer. Dependiendo de dónde estoy anclado como individuo, de la perspectiva que yo tenga de la vida o del tanque que yo tenga en la gasolina, en mi interior va a ser como yo voy a reaccionar. Por ejemplo, si soy atacado, mi reacción va a depender de lo que yo piense que soy capaz de hacer. ¿Ok? Si yo soy atacado, entonces, ¿cómo voy a reaccionar? Dependiendo de cómo yo piense o las capacidades que yo pienso que tengo. ¿Cómo me comparo frente a la amenaza? ¿Ok? Entonces, si me veo como alguien que no puede hacer nada, ¿qué voy a hacer? Me paralizo. Entonces, quizás en la mente del individuo, si no hago nada, quizás paso, pero así desapercibido. ¿Ok? Pero otra persona, si frente a la amenaza se ve con una posibilidad de hacer algo, entonces yo voy a actuar, me va a movilizar. Ese mismo miedo que a uno lo va a paralizar, a otro lo va a movilizar a actuar. Entonces, para algunos le va a salir
el ninja que tiene adentro, ¿ok? O la rosa salvaje. ¿Se acuerdan de la rosa salvaje? Estoy viejo, señor. Mexicana, rosa salvaje. De ahí salen todo el resto de las teleseries, de las telenovelas. Bueno, en fin, esa es otra historia. Entonces, dependiendo de esto, es como yo voy a reaccionar. Ahora, Jesús y sus discípulos están en una tormenta. ¿Ok? Y es importante entender el contexto y entender cómo ellos van a reaccionar. Ese es todo el contexto. Han bajado, han estado todo el día ocupados, han estado, qué sé yo, enseñando, sanando personas y ahora están de vuelta y en este mismo instante se encuentran en una situación completamente peligrosa. Pero ese no es todo el contexto. Porque el versículo 48 dice esto: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Y aquí uno podría explicarlo científicamente qué pasó, quizás Jesús estaba haciendo el tonto. No, pero hay que analizarlo desde el contexto. Ha tenido un día sumamente largo, cansador, donde quizás física, emocionalmente, él se encuentra tremendamente cansado. Y es obvio que quizás incluso el meneo de la barca lo hace dormir, como cuando usted, ¿se acuerda cuando era bebé? Entonces, mi punto por sobre todas las cosas es que no hay que darle tanto, ta- no hay que profundizar tanto en esta idea de por qué está durmiendo, pero sí hay un principio de algo que quizás muchos de nosotros podemos experimentar cuando nosotros estamos en la barca y sentimos que Jesús está durmiendo. ¿Ok? Y voy a llegar a ese punto, porque el versículo 38 continúa y aquí está la reacción, los discípulos. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. ¿Y sabe qué? Nosotros observamos esto y claro, es como están con Jesús. Eh, y ellos deberían conocer a Jesús, pero nosotros hacemos exactamente lo mismo. La respuesta de sus discípulos, su reacción viene no desde lo que conocen de Jesús, sino de lo que están sintiendo en ese minuto. Y en ese minuto sienten que su maestro no está interesado en ellos, no les importa y ellos están experimentando una situación completamente difícil. Lo que ellos están pensando es algo completamente distinto. No te importa, pero Jesús solo está durmiendo. Los discípulos sienten, en cierta manera, este terror de que su maestro no está preocupado. Pero aquí hay algo que a mí me llama la atención porque a pesar de todo esto, ellos tienen la sensación o tienen la libertad de cierta manera de poder expresar lo que está pasando en su corazón. Tienen la libertad de abrir su corazón a Jesús y decirle, ¿no te importa? Y esa es una libertad que cada uno de nosotros tenemos, de poder ser honestos con Dios. En esos momentos difíciles, no va a caer un rayo y nos va a destruir. Esto es algo que uno ve a través de todos los salmos, cuando muchos salmistas abren su corazón a Dios y le dicen, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Pero además de eso, aquí se expresa el principio de esta historia y el principio es este: ¿cómo estamos filtrando nuestros temores? ¿Cómo estamos filtrando nuestros temores? Esto es fundamental de entender porque, en cierta manera, tal como los discípulos, el miedo paraliza y nos enceguece. Eso es lo que hace el miedo, me paraliza y me enceguece y no me deja ver la realidad. Ahora, ¿quieres saber cuál es la realidad? La realidad es esta: no importan las olas, no importa el viento, no importa cuán grande y cuán cerca ellos puedan ver la muerte, no importa que haya una tormenta gigantesca. ¿Sabe por qué? Jesús está en la barca.
Se me fue la iglesia. Voy a repetirlo por si acaso, ¿ok? Mire, no importa. No importa que las olas sean grandes. No importa que el problema sea difícil. No importa la imposibilidad. ¿Por qué? Porque Jesús está en la barca. Siempre está con nosotros. Es una promesa que los que somos hijos de Dios tenemos. Él estará con nosotros algunos días, ciertos días. Estará todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y cuando entendemos esto, podemos ver las cosas de una perspectiva distinta. La cual es esta. No importa si la barca se rompe. No importa si la tormenta es grande. No importa si se calma o no se calma la tormenta. Cuando entiendo que Jesús está en la barca, puedo estar tranquilo. Puedo estar tranquilo. Su desesperación, ¿sabe por qué viene? ¿Sabe por qué viene la desesperación de los discípulos y por qué viene nuestra desesperación? Porque ven que la tormenta es más grande que lo que ellos tienen en su barca. Para los discípulos y muchas veces para nosotros, la tormenta, el problema es más grande de quien está con nosotros. Las olas tienen más fuerza que la voz del maestro. Y su maestro se ha olvidado de ellos. Y muchas veces nosotros estamos de esa manera, paralizados pensando que el maestro se ha olvidado de mí, que yo no le importo. Nosotros muchas veces vamos a sentir que en medio de la tormenta Jesús está durmiendo. Se lo prometo. Usted puede hablar con cristianos que usted admira y si ellos son realmente honestos le van a decir, hay muchas ocasiones en mi vida que he sentido que Dios me ha abandonado, que estoy solo, que estoy peleando la batalla por mí mismo y que no tengo su apoyo. Que no está. Y quizás algo que está experimentando ahora puede ser esa misma sensación. Quizás estás experimentando que Dios te tiene solo, te tiene sola, que esta circunstancia es difícil. Y nuevamente, en medio de este contexto que solamente tú conoces, tienes dos opciones. La primera, te paralizas frente a las circunstancias o te movilizas y descansas en Cristo. Una o dos. O te paralizas y dejas que el problema tome control de tu vida, o te movilizas y descansas en sus brazos, bajo la sombra del Altísimo. Mire, por último, estos discípulos fueron y corrieron a decirle a Dios, hey, ¿por qué nos has abandonado? Ahora la historia continúa, versículo 39. Cuando Jesús despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. ¿Se fija cómo Marcos nos presenta una persona con tal autoridad y tal poder? Reprende, lo hace callar, le ordena que se silencie. Y automáticamente cuando Jesús lo dice, pasa. Hay dos partes que quiero enfocarme aquí, ¿ok? Sobre todo en estos versículos que están ahí. La primera tiene que ver cuando Jesús despertó. Creo que esto es algo que no tenemos que olvidar, no podemos olvidarnos de esto, ¿ok? Y no podemos olvidarnos de esto porque, por lo que yo decía hace unos minutitos atrás, van a haber ocasiones en nuestra vida, y quiero asegurarle esto, que van a haber circunstancias que parece que no está. Parece que no se detendrá este problema. Y quizás van a haber circunstancias en donde yo le he estado pidiendo a Dios, Señor, responde, sana, trae la solución y no llega. Parece que Dios en verdad se durmió o que Dios en verdad se ha olvidado de mí. Y muchas personas que no conocen a este Dios que yo sirvo van a preguntarse, pero ¿cómo puede
Dios permitir todo esto? Pero quiero recordarles algo importante. Porque no porque Dios esté callado, no porque Dios esté en silencio, eso quiere decir que Él no nos va a hablar. Más aún, más allá de la respuesta que yo quiero, debería estar atento al minuto en que yo escuche su voz. Pablo lo dice de esta manera en 1 Tesalonicenses 4, 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún seguimos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes. Nos encontraremos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con Él para siempre. Para siempre. Y el versículo 18 termina con estas palabras. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Y quiero que entienda esto, porque quizás yo quiero que Dios me diga algo particular a mí. Yo quiero que Dios me dé la respuesta que yo quiero, pero Él me está diciendo, no te enfoques en lo carnal, enfócate en lo espiritual, porque un día yo volveré y nos encontraremos cara a cara. Y esa es la voz que quiero escuchar. Ese día Él volverá y lo podremos ver. ¿Y sabe qué? No arreglará el problema. Hará todas las cosas nuevas. ¡Woo! Dios mío. Lo segundo que quiero enfocarme tiene que ver cuando dice, reprendió el viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Y esto es importantísimo. ¿Sabe por qué? Porque aquí se nos da una clave para que entendamos quién es el Dios al cual nosotros servimos. Y el Dios al cual yo sirvo, y espero que tú puedas tener una relación íntima y personal con Él, se llama Jesús. Y Jesús tiene todo bajo control. ¿O usted cree que cuando llegó el COVID dijo, Dios mío, ¿qué hago? ¿A quién le rezo? ¿O usted cree que ahora que se están cerrando los bancos, ¿cómo no me di cuenta que estaba poniendo más atención en las vacunas y se me olvidó chequear los bancos? No, quiero que entienda esto. Dios tiene todo bajo control, tiene un plan, porque de hecho hay un día y una hora que Él volverá. Si todo está bajo control, los días de tu vida están contados. ¿Por qué tengo que estar desesperado? Si la barca se quiebra en ese minuto y me hundo y me ahogo, ¿sabe dónde me voy? Derechito al cielo. Preocúpese si se va a ir al infierno. Y con amor se lo digo. Pero yo me voy a ir al cielo, ¿qué importa que la barca se quiebre? ¿Por qué? Porque Él tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control. Estoy en sus manos. Y cuando estoy en sus manos, no importa si tengo o no tengo, si estoy enfermo o estoy en salud, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La pregunta que yo tengo que hacer y que yo tengo que responder es que si Dios tiene el control, ¿tiene Él toda mi confianza? Al final de esta historia, Jesús apunta al problema real que está pasando aquí. Luego de calmar la tormenta, dice el versículo 40, luego les respondió, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y esta es una circunstancia que muchos de nosotros vamos a experimentar. Porque en otras palabras, ¿sabe lo que está diciendo? Jesús está diciendo, ¿todavía no me conoces? Recuerda que el miedo viene dependiendo de la perspectiva que yo tengo de aquello que me genera este miedo. Y cómo voy a reaccionar es, ¿cuál es la desventaja que yo tengo? Y en cualquier circunstancia, si Cristo está conmigo, la ventaja siempre será mayor.
Pero aquí está el punto. Dependiendo de lo que conozco de Cristo, es como responderé en medio de la tormenta. Y esto, mis amados hermanos, amigas queridas que están aquí. ¡Wow! Porque quizás en esta circunstancia donde estás desesperada o desesperado en esa relación, es porque no confías en Él. Porque sientes que Él no puede controlar esto. Porque sientes que tú tienes que tomar control. O porque sientes que Él se ha olvidado. Muchos hoy dejamos que sean las circunstancias externas las que determinen nuestra fe. Muchas veces dejamos que lo que está pasando en el trabajo dictamine si voy o no voy a la iglesia. Si sirvo o no sirvo. Mire, yo me sorprendo de verlos con la nieve que hay, con la nevazón que hay afuera. Porque hay algunos hoy día que, no, miran, está nevando. Esa es la fe que tienen, dependiendo de cuánto nieva. Sacan un pie de la cama, está helado, mejor nos quedamos aquí acostaditos. Ahí tienen fe, ¿ok? Y a veces somos tan condicionales en términos de ponemos a Dios en esta caja para que funcione a nuestra manera. Porque si funciona Dios en esta manera, en esta caja que yo lo tengo puesto, todo va a ir bien. Pero cuando se sale de esos límites, que me molesto, no me gusta. Ese no es Dios. Cuando Dios te dice termina con esa relación y tú sigues en esa misma relación, es porque no confías en Él, porque no confías que Él tiene algo muchísimo mejor para ti. O qué sé yo no puedo servir porque mi tiempo está demasiado ocupado. ¿Y usted cree que la gente que sirve aquí no está demasiado ocupada? Lo único que estoy diciendo es lo siguiente, es dependiendo de cuál es la visión que yo tengo de Dios, va a ser como yo reaccione. Por lo mismo, y terminando, ¿qué vas a hacer en medio de la tormenta? Porque si no estás en una, quiero decirte lo siguiente, va a llegar. Y no soy profeta, porque como profeta debería cobrar más. Pero no lo soy. Gracias a Dios no soy profeta de esos que cobran más. ¿Ok? Entonces, se lo digo, hoy día, si no estás viviendo una tormenta, va a venir. ¿Qué vas a hacer? Es más, puedes confiar en Él, que Él está contigo en la barca. Puede confiar que Él está contigo en la barca. Hoy día que todo va bien, Él está en la barca. Y mañana que las cosas cambien, seguirá Él contigo en la barca. Ahora, ¿sabe? Porque a veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué Dios permite que este tipo de circunstancias pasen? ¿Por qué Él no me ayuda a que nada de esto tenga que experimentar? Y aquí está el punto, porque esta historia concluye de una manera increíble y no lo podemos perder. Versículo 41 dice lo siguiente, los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. En ese minuto que ellos vieron a este Dios todopoderoso, pudieron entender que Jesús no es cualquier persona. Es el Cristo lleno de poder, con total autoridad. Y no hay nada ni nadie que pueda en contra de Él. Mi punto es este. Mi tormenta puede ser el medio que me lleve a conocer a El Shaddai, Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Y lo único que Dios está haciendo en medio de este tiempo
es abrirte los ojos para decirte, no mires las olas, mírame a mí. Yo tengo todo bajo control. Cierre sus ojos. Padre, en esta hora maravillosa, reconocemos que tú tienes todo el poder, toda la autoridad, Señor. Por lo mismo, venimos a ti, delante de ti, venimos delante de ti confiados, Señor, que no importa la circunstancia en la cual nos podamos encontrar, tú tienes el control. Y podemos, Señor, tener la paz suficiente para entender de que no importa el resultado de lo que estemos viviendo hoy, todas las cosas nos ayudan a bien para los que son tus hijos. Señor, podemos descansar en ti. Cuando mis ojos humanos, cuando mis ojos carnales, lo único que ven es el problema, mis ojos espirituales se pueden abrir para ver al Cristo que está por sobre el problema. Padre, ayúdanos a descansar en ti. Hay personas. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies